El viento de Alaska no susurraba, gritaba, un sonido agudo y malicioso que parecía burlarse de la fragilidad de la pequeña parada de autobús. Para Olivia Morgan, de 17 años, ese sonido era el eco de la puerta de su casa al cerrarse. Cada ráfaga de viento que le azotaba la cara era como una repetición de las palabras de su padre. Tú tomaste tu decisión. Esta casa no tiene lugar para tu vergüenza. La vergüenza, en sus brazos, era un pequeño bulto tembloroso llamado Lily, con 2 semanas de vida. Su hija era el centro del universo de Olivia, y la razón por la que ahora se moría de frío. Había desenvuelto su propio abrigo y lo había añadido a las capas que rodeaban a la bebé, dejándola solo con una sudadera fina contra la furia de la ventisca. El llanto de Lily, antes un sonido exigente, ahora era un débil maullido, casi perdido en el aullido del viento. Olivia contempló la blanca oscuridad, el camino que había desaparecido bajo la nieve, y vio el reflejo del rostro de su madre, llorando en silencio mientras su padre la llevaba. La traición de su familia era un frío que cortaba más profundo que el hielo, un dolor que hacía que el creciente entumecimiento en sus dedos fuera casi bienvenido. Los violentos temblores que habían atormentado el cuerpo de Olivia comenzaron a remitir, una señal que una parte aterrorizada de su mente reconoció como el principio del fin. El entumecimiento se extendía, subiendo por sus piernas, convirtiendo sus brazos en pesos inútiles. Sus pensamientos se ralentizaban, densos como la melaza. «Todo irá bien, mi amor», le susurró al bulto en sus brazos, con los labios tan rígidos que apenas podían articular las palabras. «Te encontraremos un lugar cálido, con fuego, y tendrás tu propia habitación pintada de amarillo». Las promesas sonaban a delirio, un último cuento de hadas contado a una sola audiencia. Podía sentir el sueño tirando de ella, una ola cálida y acogedora en un océano de hielo. Sería tan fácil cerrar los ojos. Solo por un minuto. Se acurrucó, usando el último calor de su cuerpo para proteger a Lily, y se dejó vencer. La lucha finalmente se desvaneció. Fue entonces, en el umbral de la inconsciencia, que una nueva luz penetró la oscuridad de la tormenta. 2 luces, en realidad, amarillentas, difusas, pero inconfundibles, faros, y con ellas el sonido distante e irregular de un viejo motor luchando contra la nieve. La puerta de la vieja camioneta se abrió con un crujido metálico, y una figura salió a la tormenta. Era una mujer mayor, menuda, pero con una energía que parecía desafiar al viento. Llevaba una gorra de lana calada sobre su rebelde cabello blanco y un par de guantes de trabajo desiguales. Su mirada, fija en un rostro tan arrugado como una manzana seca, era increíblemente clara y penetrante. No mostró sorpresa ni compasión al ver a Olivia y al bebé. En cambio, había un brusco pragmatismo en su voz que atravesaba el aullido del viento. «Bueno, no pueden quedarse ahí dentro», dijo, como si comentara sobre el clima. «¿Intentan matarse? Entren, ahora». Olivia, en su estado semiconsciente, apenas podía procesar las palabras. Moverse parecía imposible. La anciana, al ver su inacción, se acercó y con una fuerza sorprendente ayudó a levantar a Olivia, guiándola hacia el asiento del copiloto de la camioneta. Ella cogió el pequeño bulto que era Lily con una delicadeza inesperada y la colocó en los brazos de Olivia antes de cerrar la puerta de golpe, dejando afuera lo peor de la tormenta del exterior. El interior de la camioneta era un microcosmos de su dueña, caótico, funcional y extrañamente reconfortante. El tablero estaba cubierto de mapas viejos, una brújula y herramientas extrañas. El piso estaba lleno de libros y lo que parecían muestras de plantas. Y el olor era una mezcla de tierra, aceite y libros viejos. La mujer, que se presentó solo como Maeve, maniobró la camioneta a través de la nieve con una destreza que desmentía su edad.
El viaje fue un desenfoque para Olivia. Se concentró en una cosa: el calor que emanaba de la calefacción de la camioneta, un calor que parecía devolverle la vida a sus extremidades con su dolor punzante. Miró el rostro dormido de Lily, cuyos labios ya se veían un poco menos azules, y sintió una gratitud tan abrumadora que no pudo formar palabras. Condujeron por caminos que no parecían carreteras en absoluto, más bien senderos forestales, durante quizás media hora. Finalmente, entre los árboles, Olivia vio una luz. Una solitaria ventana amarilla brillaba en la oscuridad, proveniente de una pequeña cabaña de madera con humo saliendo de la chimenea. Parecía el lugar más seguro del mundo. La cabaña de Maeve no era grande, pero era un baluarte contra la furia del invierno. En cuanto Olivia cruzó la puerta, fue como un renacimiento. El calor de la estufa de leña la envolvió como un abrazo, y el aroma a pino y humo llenó sus pulmones. Antes de que Olivia pudiera decir nada, Maeve entró en acción, con una eficiencia que denotaba toda una vida de autosuficiencia. Tomó a Lily de los brazos de Olivia. «Dame a la bebé. Tú, quítate esa ropa mojada. Hay una manta en la silla. Siéntate junto al fuego». Maeve desenvolvió a Lily, examinándola con ojo clínico, comprobando su respiración, el color de su piel. Calentó agua en la estufa y con un paño suave limpió con delicadeza la cara y las manos de la bebé antes de envolverla en una gruesa manta de lana y colocarla en una caja de madera forrada de piel cerca del fuego. A Olivia le entregó una taza humeante de caldo de pollo. «Bebe despacio. Te calentará por dentro y por fuera». Olivia hizo lo que le dijeron. Cada sorbo era un milagro de calidez y vida, mientras observaba a este excéntrico extraño salvar a su hija con calma e incuestionable competencia. A medida que el impacto inicial y el frío comenzaban a pasar, Olivia tuvo la oportunidad de adentrarse en el lugar. La cabaña de Maeve era un santuario de conocimiento. Cada pared que no fuera de madera maciza estaba cubierta de estanterías que llegaban del suelo al techo. Los títulos abarcaban desde guías de campo sobre la flora de Alaska hasta textos complejos sobre ecología glacial y biología ártica. Había mapas topográficos pegados a las paredes, especímenes de plantas prensadas enmarcados y frascos de vidrio con insectos y minerales. En un rincón había un microscopio y una serie de cuadernos meticulosamente organizados. Era la guarida de un erudito, el refugio de una mente brillante y curiosa. Contrastaba marcadamente con el exterior robusto de Maeve. No era solo una anciana viviendo en el bosque, era una científica. La comprensión añadió una nueva capa de misterio a su salvadora. Durante los días siguientes, la ventisca continuó, atrapándolos en la cabaña. Se instaló una tranquila rutina. Maeve dejó claro que no dirigía un hotel. «Si te quedas, trabajas», dijo el segundo día. Y así, Olivia trabajó. Ayudaba a cortar leña para la estufa, a buscar nieve para derretirla y obtener agua, a limpiar y a preparar comidas sencillas. El trabajo era duro, pero honesto, y la distraía de la desesperación. Aprendió a vivir sin electricidad constante, dependiendo del ruidoso generador que Maeve usaba solo unas horas al día. Aprendió el ritmo de la vida fuera de la red, un ritmo dictado por el sol y la necesidad, y observaba a Maeve, fascinada. La anciana se movía con un propósito incansable, ya fuera arreglando el generador, catalogando sus especímenes o leyendo complejos textos científicos a la luz de una lámpara de aceite. Era un rompecabezas de contradicciones, ruda pero amable con Lily, aislada pero poseedora de un vasto conocimiento del mundo. En medio de la rutina había un único punto de tensión, un único misterio que Maeve se negaba a abordar. Al fondo de la cabaña había una puerta pintada de un azul descolorido. En la puerta había un pequeño letrero de madera grabado a mano que decía: «Habitación de Eleanor, prohibido el paso». La puerta siempre estaba cerrada con llave. Una vez,
Olivia preguntó casualmente. ¿Quién es Eleanor? La atmósfera en la cabaña cambió al instante. El calor de la estufa pareció retroceder. El rostro de Maeve se cerró, convirtiéndose en una máscara impenetrable. «Eso no es asunto tuyo», dijo con voz aguda y definitiva. Olivia no volvió a preguntar, pero la puerta azul se convirtió en el foco de su curiosidad. ¿Quién era Eleanor? ¿Por qué su habitación era un santuario tan cerrado? La puerta representaba el corazón secreto de Maeve, una parte de su historia que guardaba con la misma fiereza con la que mantenía a raya al mundo exterior. En la quinta noche, el generador que había estado chisporroteando y tosiendo finalmente se apagó con un crujido metálico. La cabaña quedó sumida en una oscuridad casi total, iluminada solo por el resplandor danzante de la estufa de leña. El silencio que siguió fue más profundo, más denso. El frío comenzó a invadir la habitación. «El combustible está congelado. No puedo hacer nada hasta que suba la temperatura», anunció Maeve rotundamente. Se acurrucaron junto a la estufa, una pequeña isla de calor en un océano de frío. Lily, en su cuna improvisada, comenzó a gemir, sintiendo el cambio de temperatura. «Necesito más mantas para ella», dijo Olivia. Maeve señaló con la cabeza un gran baúl de madera en un rincón oscuro. «Puede que haya algunas ahí, de las viejas». Mientras Olivia rebuscaba en el baúl, oliendo a naftalina y lana, sus dedos encontraron algo frío y duro en el fondo. No era una manta, era una llave de latón, pesada y antigua, y en el momento en que lo tocó, supo, con una certeza instintiva, a qué puerta pertenecía. Sentía la llave como si le quemara en la mano. Lo correcto era ignorarla, respetar la privacidad de Maeve, la mujer que le había salvado la vida. Pero la curiosidad, mezclada con la extraña sensación de que necesitaba comprender el dolor tras esa puerta para comprender a la mujer que la había protegido, la venció. Esperando a que Maeve estuviera ocupada con el fuego, Olivia se acercó sigilosamente a la puerta azul. La llave se deslizó en la cerradura como si volviera a casa. Con un suave clic que pareció ensordecedor en el silencio, la puerta se abrió. Olivia la abrió lentamente, revelando no oscuridad, sino la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana esmerilada. La habitación no era un trastero, era una habitación infantil. Una habitación infantil perfectamente conservada, pero congelada en el tiempo. Una cuna de madera tallada reposaba, con un móvil de pájaros de fieltro colgando inmóvil sobre ella. Había un caballo balancín, una pequeña estantería con libros ilustrados y, en las paredes, un papel pintado descolorido de nubes y estrellas. Y todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, un sudario de años de abandono. «¿Qué haces?». La voz de Maeve, proveniente de la puerta detrás de Olivia, no era ira. Era un dolor profundo y desgarrador. Olivia se giró, con el corazón en la garganta, esperando ser expulsada a la... Pero Maeve se quedó mirando la habitación. Sus ojos no veían polvo, sino fantasmas. «Esta era su habitación», susurró Maeve, entrando en la habitación por primera vez en mucho tiempo, sospechó Olivia. «Mi Eleanor». Se acercó a la cuna y tocó el móvil, haciendo bailar lentamente a los pájaros de fieltro. Le encantaban los pájaros. En esa noche fría y oscura, el dique de dolor que Maeve había construido durante décadas, finalmente se rompió. Le contó a Olivia la historia. Eleanor era su única hija. Habían quedado atrapadas en la cabaña, igual que ahora, en una repentina ventisca hacía 30 años. Eleanor, con solo 3 años, había cogido neumonía. Maeve, sola e incapaz de pedir ayuda, la vio consumirse y morir en sus brazos. «No pude salvarla», dijo Maeve, mientras las lágrimas finalmente se abrían camino en el polvo de sus mejillas. «Esta casa, esta habitación, es todo lo que me queda de ella». La confesión de Maeve fue un punto de inflexión. En el dolor compartido de esa noche, llorando a la hija que había perdido,
Olivia, temiendo por el futuro de la hija que tenía, se forjó un vínculo profundo e inquebrantable. Ya no eran anfitriona y huésped, eran dos madres, dos mujeres que comprendían la intensidad del amor y la profundidad de la pérdida. Maeve miró a Lily, que dormía plácidamente junto al fuego, y vio no solo a un bebé, sino una segunda oportunidad, un eco de vida en el silencio de su hogar. Y Olivia miró a Maeve y vio no a una anciana excéntrica, sino a una superviviente, una mujer de inmensa fuerza que había convertido su dolor en un santuario. A partir de esa noche, la dinámica cambió. Había una nueva ternura en Maeve, una nueva confianza en Olivia. Comenzaron a compartir más, no solo tareas, sino historias, miedos y sueños. La cabaña, antaño un refugio de aislamiento, comenzó a transformarse en un hogar. Con la llegada de la primavera, el mundo exterior volvió a inmiscuirse. La nieve se derritió, dejando al descubierto los caminos y la inevitable pregunta: ¿qué hacer ahora? Olivia no podía vivir en la cabaña para siempre. Necesitaba un plan, un futuro para ella y Lily. Maeve, ahora comprometida con el bienestar de Olivia, tomó la iniciativa. Llamó a su único amigo cercano, un hombre llamado Thomas, un nativo de Alaska de la tribu Athabascan que vivía en una aldea cercana. Thomas era un hombre sabio y práctico con una larga trayectoria en la comunidad. Escuchó la historia de Olivia con silenciosa empatía y, junto con Maeve, idearon un plan. «La niña necesita una educación», dijo Thomas. «El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte», añadió Maeve, uno de sus mantras frecuentes. Decidieron que Olivia necesitaba terminar la secundaria, pero para matricularse en la escuela local, siendo menor de edad, necesitaba un tutor legal. Para asombro de Olivia, Maeve se ofreció voluntaria para el puesto. «Será temporal», dijo Maeve, con su habitual pragmatismo. «Solo para sortear los trámites. Les diré que eres hija de una prima lejana. Funciona». El proceso legal fue complicado, pero con la ayuda de Thomas lo lograron. Maeve Callahan, la reclusa, se convirtió oficialmente en la tutora legal de Olivia Morgan. Fue un acto de compromiso que dejó a Olivia sin palabras. La mujer que la había rescatado de una tormenta ahora la guiaba a través de tormentas reales. Con el papeleo en regla, Olivia se matriculó en el instituto local para el semestre de otoño. Un paso aterrador y emocionante hacia una independencia con la que solo se había atrevido a soñar. Pero el pasado no se entierra tan fácilmente. Con el regreso de Olivia a la civilización, la noticia de su supervivencia llegó a sus padres. Se presentaron en la cabaña un día, sin anunciarse, en su costoso auto que parecía fuera de lugar en el camino de tierra. La reconciliación que ofrecieron fue condicional. «La cagamos, Olivia», dijo su madre, con lágrimas que sonaban ensayadas. «Pero puedes volver a casa. Podemos criar a Lily juntos, como una familia. Puedes terminar la escuela y luego encontrar un buen trabajo como secretaria», interrumpió su padre. «Y olvidarte de esta tontería de la universidad». Su plan para ella era el mismo de antes, una vida pequeña y respetable bajo su control. No la querían de vuelta. Querían recuperar su versión de la hija obediente. Y miraban a Maeve con una sospecha, apenas disimulada, como si fuera una bruja del bosque que hubiera hechizado a su hija. Como si la visita de sus padres no fuera suficiente. El pasado de Olivia regresó de otra forma. El padre de Lily, Jackson, un chico de 18 años que había entrado en pánico y desaparecido al enterarse de su embarazo, también apareció. Se había enterado de la historia a través de amigos en común y, impulsado por una mezcla de culpa y presión de sus propios padres, decidió que quería hacer lo correcto. Sin embargo, su versión de lo correcto era ver a Lily los fines de semana cuando le convenía, sin ofrecerle ningún apoyo financiero o emocional real. Quería los derechos de la paternidad sin ninguna de sus responsabilidades. Observó la cabaña,
la vida que Olivia estaba construyendo, y la juzgó con la misma superficialidad que sus padres. La cabaña, el santuario de Olivia, estaba bajo asedio, con las fuerzas de su pasado intentando arrastrarla de vuelta a los roles de los que tanto había luchado por escapar. El enfrentamiento final llegó un domingo por la tarde. Los padres de Olivia, los padres de Jackson y el propio Jackson se reunieron en la pequeña sala de la cabaña, un tribunal improvisado para decidir el futuro de Olivia. Mav y Thomas estaban allí como los abogados defensores silenciosos de Olivia. Los padres de Olivia expusieron su plan de redención y control. Los padres de Jackson hablaron sobre los derechos de su hija y la importancia de los linajes. Todos hablaban de Olivia y Lily como si fueran problemas por resolver, propiedades que reclamar. Olivia escuchó en silencio durante casi una hora, con Lily dormida en sus brazos. La Olivia de la parada del autobús habría llorado, se habría rendido. Pero la Olivia de la cabaña, la Olivia que había cortado leña y sobrevivido un invierno en Alaska, era diferente. Cuando todos finalmente guardaron silencio, esperando a que se rindiera, se puso de pie. Aprecio la preocupación de todos, comenzó Olivia, con voz tranquila y firme, sorprendiendo a todos, incluso a ella misma. Pero parece que han olvidado una cosa. Esta es mi vida, y la vida de mi hija, y las decisiones me corresponden a mí. Se volvió hacia sus padres. Los amo, pero no puedo vivir la vida que planearon para mí. No quiero ser respetable. Quiero tener educación, quiero ser independiente y quiero que mi hija vea a una madre que persiguió sus sueños, no a una que se conformó con la seguridad. Se volvió hacia Jackson. Si quieres ser padre para Lily, Jackson, serás un padre de tiempo completo. Acompañante, sacrificado, presente, no cuando sea conveniente. Ella no es un pasatiempo. Y entonces hizo su anuncio final, su declaración de independencia. No necesito sus planes. Tengo los míos propios. Me han aceptado en el programa de ciencias de la Universidad de Alaska Fairbanks con una beca completa para el próximo año. Un silencio de asombro llenó la habitación. Sus padres se quedaron boquiabiertos. La idea de que Olivia, la decepción, fuera a la universidad era algo que nunca habían considerado. Fue Maeve quien rompió el silencio. Y no irá sola, dijo Maeve con un brillo en los ojos. Tengo una casa en Fairbanks, cerca del campus. Lleva años vacía. Creo que es hora de que alguien se mude. Nos mudaremos los tres para el curso escolar. Puedo ayudar con Lily mientras Olivia estudia. La oferta fue una bomba, un último acto de solidaridad que consolidó a su nueva familia y anuló todos los demás planes. Derrotados y sin palabras, los padres de Olivia y Jackson se marcharon. La batalla había terminado, y la improbable familia, forjada en invierno, había ganado. Mudarse a Fairbanks fue una aventura. El hogar de Maeve en la ciudad era todo lo contrario a la cabaña. Una casa de profesora de los años 70, llena de luz y con un amplio patio trasero. Era un mundo nuevo, un mundo de vecinos, aceras y el ajetreo de la vida universitaria. Para Olivia, empezar la universidad fue como aprender a respirar de nuevo. Se dedicó por completo a sus estudios y su mente, que llevaba mucho tiempo dormida, despertó con un ansia de conocimiento. Destacó en sus clases de biología y ecología, y sus experiencias prácticas en la cabaña le dieron una perspectiva que sus compañeros más jóvenes no tenían. No era una simple estudiante de primer año. Era una mujer con una misión. Maeve también prosperó en Fairbanks. La reclusa del bosque, una vez liberada de su aislamiento, redescubrió una parte de sí misma que creía muerta. Comenzó a asistir a seminarios en la universidad, inicialmente como observadora anónima, pero sus conocimientos eran demasiado vastos como para permanecer en silencio. En un seminario sobre ecología ártica,
corrigió a un profesor visitante sobre un punto relacionado con los ciclos de los líquenes, citando datos de sus propias décadas de investigación. El Departamento de Ciencias armó un alboroto al darse cuenta de que la legendaria Maeve Callan, a quien creían jubilada o muerta, vivía en su ciudad. La invitaron a dar una charla, luego otra, y finalmente le ofrecieron un puesto como profesora visitante. Maeve, para su propia sorpresa, aceptó. El proyecto que unió los mundos de Olivia y Maeve fue la digitalización de la investigación de Maeve. Décadas de notas, datos y observaciones se guardaban en cajas en la cabaña, con el riesgo de perderse en el tiempo. Olivia, como su proyecto final, asumió la monumental tarea de digitalizar y organizar todo el trabajo de Maeve, creando una base de datos completa. Al hacerlo, no solo preservó el legado de Maeve, sino que también lo comprendió a fondo. Vio la genialidad, la dedicación y la belleza de la obra de Maeve. Y Maeve, al ver su trabajo cobrar vida a través de los ojos de Olivia, sintió una sensación de continuidad y propósito que la sanó de maneras que nunca imaginó. Lily creció entre estos dos mundos, el de la universidad y el de la cabaña de fin de semana. Era una niña feliz y curiosa, con el amor por la vida de Olivia y la inteligencia inquisitiva de Maeve. Era perfectamente normal para ella tener una madre estudiante y una abuela científica. Llamaba a Maeve abuela Maeve con una naturalidad que conmovía a ambas. Creció en un hogar donde se valoraba el conocimiento, se fomentaba la curiosidad y el amor era incondicional. Fue el centro de su pequeña familia de 3 generaciones, prueba viviente de que las familias no se construyen por la sangre ni por las convenciones, sino por el cuidado y la decisión. La relación de Olivia con sus padres seguía siendo distante. La llamaban en días festivos y cumpleaños, pero la vieja herida nunca sanó del todo. No entendían sus decisiones y ella ya no necesitaba su aprobación. Jackson, en cambio, había madurado. Al ver la estabilidad y la felicidad que Olivia había construido, se dio cuenta de lo que había perdido. Se convirtió en un padre más constante los fines de semana, no porque sus padres lo presionaran, sino porque realmente quería conocer a su hija. Su relación era incómoda, pero funcional, y Olivia la facilitó por el bien de Lily. 4 años después, Olivia se graduó de la Universidad de Alaska con los máximos honores en biología de la conservación. Maeve y Lily estaban en primera fila, aplaudiendo con más entusiasmo que nadie. Olivia había sido aceptada en un programa de maestría para continuar su colaboración con Maeve, trabajando para publicar la obra de su vida. La joven de 17 años que se había congelado en una parada de autobús era ahora una respetada científica en ciernes, una madre dedicada y una mujer profundamente independiente. Había cumplido la promesa que se había hecho a sí misma y a su bebé aquella noche nevada. La historia de Olivia y Maeve se convirtió en una pequeña leyenda en el campus. Eran la prueba de que la colaboración intergeneracional podía producir resultados extraordinarios. Eran un símbolo de segundas oportunidades, de cómo 2 vidas aparentemente al final de sus respectivos caminos podían converger para crear un futuro completamente nuevo e inesperado. No buscaban atención, pero su historia era un testimonio silencioso y poderoso de la resiliencia del espíritu humano. Una tarde de otoño, de vuelta en la cabaña para pasar el fin de semana, Olivia, Maeve y Lily, de 7 años, estaban sentadas en el porche. Maeve le enseñaba a Lily a identificar los diferentes tipos de hojas de abedul. Olivia las observó a ambas, a su mentora y a su hija, y sintió una oleada de satisfacción tan profunda que casi le dolía. Pensó en la puerta azul, en la habitación de Eleanor. La habitación seguía allí, pero ya no era un santuario cerrado de dolor. Había transformado en una habitación de invitados, llena de luz. El dolor de perder a Eleanor nunca desaparecería, pero se había integrado en una nueva historia, una historia que también incluía
a Olivia y a Lily. Maeve tomó la mano de Olivia. «¿Sabes, Olivia?», dijo. «Pasé 30 años en esta cabaña, estudiando cómo los ecosistemas sobreviven a los duros inviernos, cómo se adapta la vida, cómo encuentra la manera de florecer de nuevo en primavera». Miró a Olivia y luego a Lily. «Creo que me llevó 30 años comprender que la lección no se trataba solo de plantas y animales. También se trataba de personas. Tú y Lily, ustedes fueron mi primavera». Las sencillas palabras, pronunciadas con la sinceridad de Maeve, fueron la declaración de amor más profunda que Olivia había recibido jamás. El suyo no fue un viaje de grandes batallas ni victorias dramáticas sobre un villano. Fue una historia de supervivencia silenciosa, de trabajo duro y de construirse una vida poco a poco. Fue la prueba de que a veces los actos más heroicos no son los que se celebran en los titulares, sino los que ocurren en la tranquilidad de una cabaña aislada. El acto de ofrecer refugio a un desconocido, de elegir la educación en lugar de la sumisión, de abrir un corazón cerrado a la posibilidad de una nueva familia. La historia de El Santuario de Invierno no termina con un final, sino con un ciclo continuo de aprendizaje y amor. Olivia, Maeve y Lily, 3 generaciones de mujeres unidas no por la sangre, sino por una tormenta invernal y la decisión de cuidarse mutuamente. Son un testimonio del poder de la familia elegida y de la verdad del mantra de Maeve. El conocimiento es lo único que nadie puede arrebatarte. Y el conocimiento más importante que aprendieron fue cómo sobrevivir, no solo al invierno de Alaska, sino a los inviernos del corazón, y cómo encontrar, incluso en el paisaje más desolado, un santuario de calidez, conocimiento y amor. La decisión de Olivia de quedarse con Lily fue el primer acto de desafío de su vida. Criada en un hogar donde las apariencias y la opinión pública eran primordiales, le habían enseñado a seguir un camino estrecho y predefinido. El embarazo fue su primera gran desviación de ese camino. La presión para arreglarlo discretamente mediante la adopción era inmensa, pero al sostener a su hija recién nacida por primera vez, Olivia sintió una claridad que desafiaba toda su crianza. Este pequeño ser era su responsabilidad, su futuro, su amor incondicional. Decirle no a sus padres no fue un acto de rebeldía adolescente, sino el primer y más aterrador paso hacia su propia identidad. La tormenta y el rechazo que siguieron fueron las consecuencias directas de este primer acto de autodefinición. La camioneta de Maeve era todo un personaje. Era una máquina vieja, tenaz pero increíblemente confiable, como su dueña. Para Olivia, acostumbrada a los impecables autos de sus padres, el interior de la camioneta fue un choque cultural. Olía a tierra y a aventura. Cada arañazo en el tablero, cada mancha en la tapicería contaba la historia de expediciones pasadas, de décadas de exploración en terrenos accidentados. Estar en este vehículo era estar en el mundo de Maeve, un mundo donde la función prevalecía sobre la forma, donde el conocimiento práctico importaba más que la apariencia social. Fue la primera lección de Olivia en la nueva vida que estaba a punto de emprender. Una vida de sustancia, no de superficie. Los primeros días en la cabaña fueron una prueba de resistencia silenciosa. Olivia estaba acostumbrada a un mundo de comodidades, calefacción central, agua corriente caliente, internet. En la cabaña de Maeve, cada comodidad se ganaba a pulso. El agua provenía de la nieve derretida, el calor de leña que había que partir, la luz de lámparas de aceite y un generador ruidoso y caprichoso. Maeve le enseñó a Olivia no con palabras, sino con el ejemplo. Simplemente hacía lo que había que hacer y esperaba que Olivia observara y aprendiera. Y Olivia lo hizo. Descubrió una capacidad física que desconocía.
Cada tarea completada, por pequeña que fuera, era una pequeña victoria, un paso más allá de la niña indefensa que casi muere en la parada del autobús. Cuidar de Lily en la cabaña rústica era un reto. Sin comodidades modernas, Olivia tuvo que ser creativa. Lavaba los pañales de tela de Lily a mano en un recipiente con agua caliente en la estufa. La mecía hasta que se dormía con el sonido de la leña crepitante y el viento aullante. Maeve, quien al principio había mantenido cierta distancia emocional, no pudo resistirse a la pequeña bebé. Olivia la sorprendía observando a Lily con una mirada de añoranza y tristeza. Poco a poco, Maeve comenzó a ayudar, enseñándole a Olivia cómo hacer una cataplasma de hierbas para la dermatitis del pañal de Lily, o cómo calmarla con un canto bajo y monótono que solía cantarle a Eleanor. La bebé se convirtió en el puente entre las dos mujeres, un catalizador de la bondad y la confianza mutuas. La puerta azul de la habitación de Eleanor era una presencia constante. Era el único toque de color vibrante en la cabaña, y por eso destacaba. Para Olivia representaba el misterio central de Maeve, el corazón de su dolor. Fantaseaba con lo que yacía dentro. La habitación de una chica, sí, pero ¿cómo? Estaba polvorienta y descuidada, o Maeve la guardaba en secreto como un santuario. La prohibición de Maeve de hablar de ella solo intensificaba el misterio. La puerta era una metáfora de la propia Maeve, cerrada, con llave, guardando una historia que era a la vez hermosa y trágica. La noche en que falló el generador fue el punto de inflexión dramático que la historia necesitaba. No fue solo una falla mecánica, fue la eliminación de la última capa de distracción moderna. Sin el zumbido del generador, sin la luz eléctrica, se vieron obligados a una intimidad primitiva. La oscuridad y el frío agudizaron sus vulnerabilidades. Fue en este estado de vulnerabilidad que Olivia encontró la clave, y su decisión de usarla no fue un acto de indagación, sino un acto de empatía. Sintió que para conectar verdaderamente con Maeve, para comprender las profundidades de su alma, necesitaba cruzar ese umbral prohibido. Necesitaba comprender a Eleanor. La escena en la habitación de Eleanor era desgarradoramente triste. Cada objeto, desde los zapatitos de fieltro junto a su cama hasta el libro ilustrado abierto en el suelo, parecía haber quedado abandonado en medio de una vida. No era un monumento conmemorativo, era una escena congelada, como si Maeve esperara que su hija regresara en cualquier momento para seguir jugando. Fue la visión del móvil de pájaros de fieltro, hecho a mano e inmóvil, lo que más conmovió a Olivia. Representaba un vuelo interrumpido, un potencial nunca realizado. El dolor de Maeve, al entrar en la habitación, no era solo el dolor de la pérdida, sino el dolor de una esperanza que había mantenido viva, en secreto, durante 30 años. La confesión de Maeve no se refería solo a la muerte de Eleanor, se refería a su fracaso como madre al no protegerla de la naturaleza implacable que tanto había amado y estudiado. Tras la revelación, la cabaña se transformó. Lo que había sido un refugio se convirtió en un hogar. Maeve empezó a compartir más sobre su vida, sobre su carrera como bióloga pionera en un campo dominado por hombres, sobre su amor por Alaska. Olivia, a su vez, habló de sus sueños de ir a la universidad, un sueño que creía muerto. Maeve vio en Olivia la misma chispa de curiosidad intelectual que ella misma poseía. «Tienes la mente de una científica, chica», dijo Maeve un día. «Haces las preguntas correctas». Fue el mayor cumplido que Olivia había recibido en su vida. Maeve empezó a enseñarle no solo sobre supervivencia, sino también sobre la ecología del bosque que las rodeaba, convirtiendo cada paseo en busca de leña en una lección de campo. La llegada de Thomas, amigo de Maeve, infundió nueva energía en la cabaña. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran presencia. Representaba una conexión con el mundo exterior,
pero también una sabiduría ancestral arraigada en la tierra. No veía a Olivia y Lily con lástima, sino con un reconocimiento práctico de su difícil situación. Fue él quien sorteó la burocracia para ayudar a Mav a convertirse en la guardiana de Olivia, valiéndose de sus contactos y reputación en la comunidad. Se convirtió en una figura paterna para Lily y un mentor discreto para Olivia, enseñándole las tradiciones locales y la importancia de respetar la tierra. Su presencia completó la formación de la improbable familia elegida. La visita de los padres de Olivia fue una prueba para su recién descubierta fortaleza. Llegaron con regalos para Lily y una ofrenda de paz que en realidad era un ultimátum. No podían ver a la mujer en la que Olivia se estaba convirtiendo. Aún veían a la chica que los había decepcionado. Su conversación fue un choque entre dos mundos: su mundo, de normas y expectativas sociales, y el nuevo mundo de Olivia, de autosuficiencia y conocimiento. Al rechazar su oferta, Olivia no solo rechazaba su plan, rechazaba toda su visión del mundo. Fue su declaración definitiva de que no se dejaría definir por su versión del éxito. El enfrentamiento con Jackson fue diferente. Se trató menos de un choque de valores y más de un enfrentamiento con la inmadurez. Jackson no era malo, solo era un niño asustado que había huido de una responsabilidad abrumadora. En su intento por reconectar, Olivia vislumbró al chico que una vez amó, pero también vio con claridad que no estaba listo para ser la pareja o el padre que ella y Lily necesitaban. Su interacción con él no fue de ira, sino de triste claridad. Estableció límites firmes, no para castigarlo, sino para protegerse a sí misma y a su hija. Fue otro paso en su camino hacia la autodefinición. La beca para la Universidad de Alaska fue la clave para Olivia, una prueba tangible de que su cerebro era su mayor activo. Fue la culminación de meses de estudio nocturno en la cabaña, con la ayuda de Maeve. Maeve la había entrenado, desafiado y reavivado su pasión por aprender. La beca no era solo cuestión de dinero, era una validación. Era la prueba de que era más que una madre adolescente. Era una estudiante prometedora. Anunciar esto a su familia reunida no fue un acto de fanfarronería, sino un acto de autoestima. Fue la presentación de su nueva identidad, una identidad que ella misma había forjado. La decisión de Maeve de mudarse a Fairbanks fue el acto final y más profundo de su transformación. Durante 30 años, la cabaña había sido tanto su santuario como su prisión, un lugar donde podía honrar la memoria de Eleanor en aislamiento. Abandonar la cabaña, aunque fuera temporalmente, era un acto de fe en el futuro. Era una declaración de que elegía la vida, la conexión y el futuro de Olivia y Lily por encima del dolor y el pasado. Al ofrecerle su hogar y apoyo, no solo ayudaba a Olivia, se salvaba a sí misma, permitiéndose ser abuela de la nieta que nunca tuvo. La vida en Fairbanks fue una época de florecimiento para ambas. Olivia, rodeada de libros, conferencias y debates, se sentía como en casa. Descubrió que no solo se le daba bien la ciencia, sino que le apasionaba. Se unió a un grupo de estudio, hizo amigos y comenzó a forjar una vida social que no implicaba las presiones del instituto. Se estaba convirtiendo en una mujer integral, con una identidad que iba más allá de ser mamá. Maeve, mientras tanto, se convirtió en una celebridad a regañadientes en el departamento de ciencias. Su investigación, antes conocida solo por un puñado de expertos, fue redescubierta y celebrada. Fue invitada a dar conferencias y a ser mentora de estudiantes de posgrado. La reclusa del bosque se convirtió en la matriarca de la comunidad científica. El proyecto de digitalización fue más que un ejercicio académico. Fue una conversación a través del tiempo. Olivia transcribía las notas de Maeve, veía el mundo a través de sus ojos. Observó los sutiles cambios en el ecosistema a lo largo de las décadas
el impacto del cambio climático, la frágil belleza de la tundra. Comprendió la pasión de Maeve a un nivel visceral, y Maeve, al ver su trabajo organizado y analizado por la mente aguda de Olivia, vio nuevas conexiones y patrones que ella misma había pasado por alto. Fue una verdadera simbiosis intelectual, una fusión de experiencia y una perspectiva fresca que elevó el trabajo de ambas. Lily, la bebé que casi muere congelada, se convirtió en una niña llena de vida y energía. Tenía la resiliencia de su madre y la curiosidad de su abuela predilecta. Creció sabiendo que era el centro de un universo pequeño, pero intensamente amoroso. Su infancia no estuvo marcada por la vergüenza ni la lucha, sino por el olor de libros viejos, los paseos por el bosque y el sonido de dos mujeres que la amaban hablando de la migración de los caribúes. Fue el fruto final y más perfecto de su santuario invernal. Con el tiempo, la puerta azul de la habitación de Eleanor en la cabaña quedó abierta. Se convirtió en una habitación de invitados, pero también en un silencioso monumento. Maeve colocó un pequeño retrato de Eleanor en la mesita de noche, junto a un nuevo retrato de Olivia y Lily. No se trataba de reemplazar un recuerdo, sino de enriquecerlo. Era un reconocimiento de que el amor no se desvanece cuando se comparte, se expande. La habitación ya era un lugar de dolor congelado, sino un lugar de historia, pérdida y la hermosa y desordenada continuidad de la vida. La graduación de Olivia fue una ocasión memorable. Maeve estaba allí, radiante de orgullo. Thomas había viajado desde el pueblo para la ocasión. Incluso Jackson apareció con un regalo y una sincera disculpa. Los padres de Olivia enviaron una tarjeta con dinero, un gesto que demostraba que aún no lo comprendían del todo, pero que quizás empezaban a aceptarlo. Pero la única validación que le importaba a Olivia era la suya propia. Al cruzar el escenario para recibir su diploma, con Lily en brazos, supo que lo había logrado. Había reescrito su historia no como la tragedia de una madre adolescente, sino como una saga de resiliencia, conocimiento y el poder transformador del amor que se encuentra en los lugares más fríos. La historia no termina con una boda ni un romance. Termina con algo más fundamental. Termina con la imagen de 3 generaciones de mujeres en un porche en Fairbanks, contemplando el resplandor de la aurora boreal. Olivia, ahora estudiante de posgrado. Maeve, ahora una célebre investigadora emérita. Y Lily, ahora una niña que sabe que el universo es vasto y está lleno de maravillas. No son una familia tradicional, pero son una familia de verdad. Son la prueba de que a veces las tormentas más feroces no vienen a destruirnos, sino a despejar nuestro camino y mostrarnos el camino hacia nuestro verdadero santuario. El legado de su trayectoria no quedó grabado en piedra, sino en el conocimiento transmitido. Olivia, inspirada por Maeve, se convirtió en una apasionada defensora de la educación para madres jóvenes. Utilizó su historia para crear un programa de becas en la universidad, financiado gracias a una donación anónima de Maeve. El programa se llamó Beca Eleanor Callahan, lo que dio un nuevo y vívido significado al nombre de la hija perdida de Maeve. El legado de Eleanor ya no fue el de una pérdida silenciosa, sino el de oportunidades y empoderamiento para otras jóvenes que enfrentan obstáculos aparentemente insuperables. La cabaña en el bosque siguió siendo el corazón espiritual de la familia. Regresaban allí cada verano para reconectar con la tierra y sus orígenes. Fue allí donde Maeve continuó su investigación de campo, ahora con Olivia y Lily como sus entusiastas asistentes. Fue allí donde recordaron lo lejos que habían llegado. La cabaña, antaño un refugio del dolor y del mundo, se convirtió en un remanso de Mindobetint, alegría y conexión. Era un recordatorio tangible de que la supervivencia es solo el principio. La verdadera vida reside en el florecimiento que viene después. La relación de Olivia con la naturaleza salvaje de Alaska ha pasado de ser adversaria a ser aliada.
El invierno que casi la mata se ha convertido en una fuente de asombro y estudio. Aprendió de Maeve a interpretar la nieve, a comprender los patrones del hielo y a respetar el poder y la fragilidad del ecosistema ártico. Le ha enseñado estas lecciones a Lily, criando a una nueva generación con una profunda conexión con el mundo natural. La tierra que casi la arrebata se ha convertido en su mejor maestra. La historia de Olivia y Maeve es una exploración discreta del feminismo práctico. No se trata de grandes declaraciones políticas, sino de actos cotidianos de autosuficiencia, mentoría y apoyo mutuo. Se trata de una mujer mayor que empodera a una mujer más joven, no con eslóganes, sino con conocimiento, recursos y confianza. Se trata de crear un sistema de apoyo matriarcal que les permita a ambas prosperar. Construyeron su propio sistema, al margen de las estructuras patriarcales que les habían fallado. Un día, años después, Olivia se encontró con una vieja fotografía que no había visto antes. Era de una Maeve muy joven, de pie junto a un hombre frente a la cabaña. ¿Quién es?, preguntó Olivia. Maeve sonrió con tristeza. Era el padre de Eleanor, un buen hombre, biólogo como yo. Murió en un accidente de campo cuando Eleanor era solo un bebé. La revelación añadió otra dimensión a la historia de Maeve. No solo había perdido a una hija, la había criado sola en la naturaleza. Su fuerza y resiliencia eran aún más profundas de lo que Olivia había imaginado. Y su decisión de ayudar a Olivia, otra madre soltera en circunstancias difíciles, fue aún más conmovedora. La dinámica familiar elegida continuó expandiéndose. Thomas, amigo de Maeve, se convirtió en una figura de abuelo para Lily. Sus hijos y nietos del pueblo visitaban la cabaña con frecuencia, creando una red de comunidad y cultura. Lily creció con una comprensión del mundo que trascendía su propia experiencia, aprendiendo las historias y tradiciones del pueblo atabascano. El santuario invernal, que antaño era el hogar de una mujer solitaria en duelo, se convirtió en un vibrante lugar de encuentro para diferentes culturas y generaciones. La investigación conjunta de Maeve y Olivia finalmente condujo a un descubrimiento significativo sobre el impacto del calentamiento global en los ecosistemas de líquenes del Ártico. Su artículo, publicado en una prestigiosa revista científica, fue ampliamente aclamado. Para Olivia, tener su nombre impreso junto al de Maeve fue un logro más significativo que cualquier título. Era la prueba de su colaboración intelectual, la culminación de su camino desde la parada del autobús hasta el laboratorio. Ya no era solo la protegida de Maeve, era su colega. La historia no ofrece soluciones fáciles a las relaciones pasadas de Olivia. Sus padres nunca se disculparon de verdad, y su relación se mantuvo cordial, pero distante. Jackson siguió siendo una presencia secundaria en la vida de Lily. La historia no sugiere que las personas cambien radicalmente, sino que uno puede elegir alejarse de sus expectativas y construir su propia felicidad, independientemente de su aprobación. La fortaleza de Olivia no residió en arreglar su familia biológica, sino en crear una nueva que la cuidara. El tema del conocimiento, como liberación, es el hilo conductor de la historia. Cada paso de la liberación de Olivia está ligado a la adquisición de conocimiento. Primero, las habilidades prácticas de supervivencia que Maeve le enseña. Luego, el conocimiento académico que le permite ingresar a la universidad. Y, finalmente, el autoconocimiento que le permite defender sus propias decisiones. Maeve no le dio dinero ni un camino fácil. Le dio las herramientas para forjar su propio camino. La belleza de la relación entre Olivia y Maeve reside en su reciprocidad. Al principio, parece que Maeve está salvando a Olivia, pero al final, queda claro que Olivia y Lily también la han salvado. La han sacado de su dolor congelado, la han reconectado con el mundo y le han dado un nuevo propósito a su vida y su trabajo. Ha sido un rescate mutuo.
Una simbiosis sanadora donde cada una ha proporcionado lo que la otra necesitaba desesperadamente. La historia termina con una sensación de paz y continuidad. Ya no hay crisis existenciales ni luchas por la supervivencia. Solo existe el ritmo de la vida, el trabajo, el estudio, la familia, las estaciones cambiantes de Alaska. La serenidad del final contrasta deliberadamente con la tensión del principio, mostrando lo lejos que han llegado los personajes. Su victoria no es un evento único, sino la paz y el propósito que han alcanzado a través de sus pruebas. El santuario de invierno del título se refiere a varias cosas. Es la cabaña que las protegió de la tormenta. Es el santuario que Olivia y Maeve construyeron la una para la otra. Y, por último, es el estado de fortaleza interior y conocimiento que Olivia alcanza. Un santuario que puede llevar consigo para siempre, sin importar cuán frío sea el mundo exterior. La elección de Alaska como escenario es crucial. Es un lugar de extrema belleza y extremo peligro. Es un entorno que no perdona la debilidad, forzando a los personajes a un estado de autosuficiencia radical. El escenario no es solo un telón de fondo. Es un participante activo en la historia, moldeando a los personajes, poniendo a prueba sus límites y, en última instancia, reflejando su propia resiliencia salvaje e indomable. La falta de interés romántico de Olivia es una decisión deliberada e importante. Su historia no trata sobre ser salvada por un hombre. Se trata de salvarse a sí misma con la ayuda de otra mujer. La historia central trata sobre la formación de una familia matriarcal, la fuerza de los vínculos femeninos y la idea de que una mujer puede encontrar la plenitud y la felicidad plenas a través de la maternidad, la carrera profesional y la amistad, sin necesidad de validación romántica. El verdadero antagonista de la historia, en un nivel más profundo, son las expectativas sociales. Son las expectativas de los padres de Olivia sobre cómo debe comportarse una hija respetable. Son las expectativas de lo que una madre adolescente puede lograr. Son las expectativas de que una mujer mayor y afligida desaparezca silenciosamente. El viaje de Olivia y Maeve es una rebelión silenciosa contra todas estas expectativas, un testimonio de que la vida puede ser mucho más plena y significativa cuando vivimos fuera de los moldes en los que la sociedad intenta encasillarnos. El desenlace de la historia no trata sobre el regreso triunfal de Olivia a su pueblo natal para demostrarles a sus padres que estaban equivocados. Su victoria es mucho más discreta y personal. Es la comprensión de que ya no necesita su aprobación. Su felicidad no depende de que admitan su error. Se ha liberado de su juicio y esa es la verdadera independencia. No les ha hecho cambiar de opinión. Simplemente ha hecho que sus opiniones sean irrelevantes para su felicidad. La historia de Eleanor, aunque trágica, encuentra la redención. Su recuerdo, que en su día fue una fuente de dolor paralizante para Maeve, se transforma en una fuerza positiva gracias a la erudición. El potencial perdido de Eleanor se convierte en un potencial realizado para otras jóvenes. Es una forma hermosa y conmovedora de mostrar cómo podemos honrar a los muertos, no aferrándonos al dolor de su ausencia, sino usando su memoria para crear más vida y oportunidades en el mundo. En esencia, la historia es un estudio de los personajes de dos mujeres en extremos opuestos de sus vidas. Olivia, al principio, con todo un futuro por delante, pero sin recursos. Maeve, al final de su carrera, con todos los recursos y el conocimiento, pero sin un futuro que esperar. Al unirse, intercambian lo que les sobra por lo que les falta. Olivia le da a Maeve un futuro, un legado, una razón para seguir adelante. Maeve le da a Olivia las herramientas, el conocimiento y la estabilidad para alcanzar su futuro. La narrativa evita deliberadamente cualquier confrontación dramática importante tras el encuentro inicial en la cabaña.
La resolución de los conflictos con los padres y Jackson se produce de forma realista y algo anticlimática, reflejando cómo se desarrollan la mayoría de los dramas familiares de la vida real. El verdadero drama reside en el viaje interior de los personajes, su silenciosa lucha con el dolor, la duda y la inseguridad. La historia encuentra su fuerza en el silencio, no en el ruido. El final de la historia no es un punto final, sino una elipsis. Sabemos que Olivia seguirá triunfando, que Maeve seguirá guiándola y que Lily seguirá creciendo. La historia no termina cuando se resuelvan todos los problemas, sino cuando los personajes adquieran las herramientas para afrontar cualquier reto que la vida les depare en el futuro. La paz que han alcanzado no es estática, es una paz resiliente, capaz de resistir futuras tormentas. Y así, la camioneta destartalada, los guantes desparejados, la puerta azul cerrada con llave y la parada de autobús desierta se convierten en los símbolos de un viaje extraordinario. Son los artefactos de un cuento de hadas moderno, ambientado en la cruda realidad de Alaska. Un cuento de hadas donde el hada madrina es una científica gruñona, la princesa es una madre adolescente tenaz y el castillo es una cabaña de troncos llena de libros. Es una historia que demuestra que los santuarios más seguros son los que construimos unos para otros y que el invierno más crudo puede eventualmente dar paso a la primavera más gloriosa.